Ahora vamos a hablar de un asunto que es global y que usted también lo nota por las veredas cuando ve las motitos que van y vienen. El trabajo, básicamente en plataformas digitales, ha crecido exponencialmente en los últimos años, ofreciendo, por un lado, flexibilidad y nuevas oportunidades, pero también generando altísimas tensiones en el mundo laboral. ¿Cómo es que estas plataformas impactan en la seguridad laboral, en los derechos que tienen los trabajadores, en la regulación vigente y la equidad salarial? ¿Cuáles son los desafíos de un modelo donde la relación laboral tradicional se va difuminando y plantea asuntos clave como cómo garantizar la protección social y las condiciones dignas en un trabajo más fragmentado cada vez? Ana María Turca Misraji, buen día. Adelante con esto. Gracias. Sí, efectivamente. Vamos a hablar de plataformas digitales desde la perspectiva de las relaciones laborales. Miren este número. Entre 2015 y 2024, 267 juicios laborales. Las empresas más denunciadas, Uber y Pedido Ya. Los trabajadores, las características que tienen es que son empresas unipersonales o trabajos autónomos. Y hay otra particularidad más, y es que los reclamos no se hacen ante el Ministerio de Trabajo, sino directamente los reclamos son ante la justicia. ¿Qué es lo que reclaman los trabajadores? Bueno, condiciones de trabajo y también salarios. Estas son dos de las claves. Y hay que decir que la justicia uruguaya, excepto en raras excepciones, le ha dado la razón siempre a los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo plantea una normativa para todo el mundo. ¿Con qué criterio? Y precisamente con el criterio de proteger a estos trabajadores que tienen salarios y condiciones de trabajo precarios. En nuestro país, en el gobierno anterior se aprobó una ley que este gobierno lo que hizo fue reglamentar y que establece los niveles mínimos de protección. No está del todo claro cuál es el vínculo laboral que reconocen en los trabajadores. Eso ha sido ante la justicia. Ahí a los trabajadores les ha ido bien. La Universidad Católica, en un convenio internacional con la Universidad de Oxford, hicieron un trabajo muy interesante porque hacen un relevamiento de cómo es la relación laboral entre las plataformas en nuestro país, las plataformas digitales y los trabajadores. Y para hacer esto construyen principios básicos. Por eso va a ser un gusto recibir esta mañana en 5 sentidos al profesor agregado, docente de la Universidad Católica, Federico Rosenbaum. Bienvenido, Federico, un gusto recibirte esta mañana. Buen día, Ana, es un placer estar por aquí. Y bueno, es interesante este concepto que ustedes construyeron, que es un proyecto internacional que abarca a 37 países, que en todos los países lo que se hace es, sobre estos principios, medir cómo es que trabajan las plataformas en relación con sus trabajadores. Y quizás empecemos por ahí. ¿Cuáles son estos principios? Salario justo, condiciones justas de trabajo. ¿Qué más? Administración justa. Contratos justos y representación justa. Esos son los 5 grandes principios de trabajo justo que nosotros contrastamos con la realidad y en función de los parámetros que se ha metodológicamente planteado centralmente desde la Universidad de Oxford en apoyo con la Organización Internacional del Trabajo al momento de su creación inicial, ¿no? Es muy interesante que este trabajo abarque 37 países. Hoy en Y día hay 40 países. ya hay 40 Sí. países. Y hay que decir que en el Uruguay el relevamiento se hizo sobre empresas muy, pero muy conocidas. Estamos hablando de Uber, de Cabify, Rappi, Pedido Rappi, Ya y Soy Delivery. Pedido Ya Y Soy y Soy Delivery. Delivery. Y es interesante porque Soy Delivery es la plataforma enteramente uruguaya, si no me equivoco, y es de todas las empresas, de todas estas plataformas, las que cumple mayoritariamente con estos principios, cumple con 7 de 10 principios, mientras que empresas como, por ejemplo, Uber y Pedido Ya, al momento del relevamiento, al momento del estudio, no cumplía con ninguna. Ustedes dicen, ¿cómo? ¿Con ninguna? Sí, con ninguna. Es así. Es así, exactamente.
Esta empresa Soy Delivery, quizás hoy en día la población puede conocerla un poquito más por la intervención que conocemos ahora por Temu, ¿no? Es una de las que también transporta los productos que la población suele comprar a través de esa plataforma. Y efectivamente ha cumplido con 5 de los principios que tú mencionaste. Nosotros cada principio asignamos un puntaje de 0 a 2 puntos, por eso es que en total la plataforma puede sacar entre 0 y 10 puntos básicamente. Para asignar el puntaje de cada principio, la totalidad de los 2 puntos, es necesario que previamente haya cumplido con el punto número 1 de ese principio. Básicamente es una estratificación, con una menor exigencia para el punto número 1 y una mayor exigencia para el punto número 2. Esta plataforma cumplió con los 5 principios, pero solamente obtuvo 7 de los 10 puntos, que quiere decir que hay 3 puntos que no logró cumplir satisfactoriamente, que refieren a 3 de esos 5 principios, pero es el umbral más alto en nuestro país en comparación a las otras 4 plataformas que hemos evaluado en el año 2023. Tú bien mencionabas el caso de Uber y Pedido Ya, que no tuvimos evidencia para asignar ni un punto, es decir, la nota final fue 0 sobre 10, y en el caso de Cabify y en el caso de Rappi alcanzaron un único punto sobre 10. Así que estamos ante ejemplos o modelos organizativos bien disímiles, donde en un caso se aseguran ciertas condiciones de trabajo justas y en los otros casos no lo es así, ¿no? ¿Y esto, cómo fue que hicieron el trabajo? ¿Se pusieron en contacto con estas empresas y les plantearon que ustedes estaban haciendo este estudio? Nuestra investigación básicamente comprende 3 grandes aristas de información, si se quiere, ¿no? Una primera son entrevistas con los trabajadores, una segunda, el acceso a las propias empresas y entrevistar a los gerentes de esas empresas y que nos proporcionen información, y después una revisión documental de la documentación que es de acceso público para cualquier persona que pueda acceder a las plataformas, a las páginas web, a los términos y condiciones, etc. Y antes de iniciar las investigaciones, nosotros nos comunicamos con las empresas, les informamos de esta investigación, en qué consiste, cuáles son los métodos de evaluación y los invitamos a participar de la investigación, efectivamente. Nosotros en el año 2023 tuvimos la respuesta favorable de Soy Delivery, que quiso participar, de hecho participó activamente en el proceso, nos brindó muchísima información. En el caso de Uber, de Rappi y de Cabify no obtuvimos una respuesta en concreto. De hecho, Cabify al final del proceso nos respondió que no tenía tiempo para participar y que seguramente participe más adelante en esta instancia que estamos reevaluando. Pedido Ya sí nos respondió que no les interesaba participar y fue la misma respuesta que nos dio en este año. De hecho, un dato curioso, Pedido Ya calificó el estudio de poco objetivo, lo cual a mí me sorprende muchísimo por el contexto en el que fue elaborado el estudio, y nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia intervenir subjetivamente, sino simplemente mostrar una foto de la realidad en función de los parámetros que recién explicaba hoy más temprano, ¿no? Es bastante, estos principios que ustedes evalúan son bastante exhaustivos porque, claro, obviamente enseguida pensamos en salario y pensamos en condiciones de trabajo, pero ustedes con este estudio van más allá porque también decíamos, ¿no? Administración justa, contratos, representación, es decir, profundiza bastante más en lo que es la relación laboral. Sí, la idea no es quedarse con los insumos básicos de lo mínimo que un trabajador necesita para trabajar, que es la remuneración y ciertas condiciones de trabajo, sino que también el estudio busca ampliar la visión en todos los factores que hacen a ese mundo del trabajo, ¿no? La representación colectiva, la voz colectiva, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales, en las sanciones que las empresas disponen a esos trabajadores, si hay un procedimiento adecuado para escuchar la voz de los trabajadores frente a una sanción, una desactivación, si efectivamente pueden aportar prueba en esos procedimientos, entre otros factores que nosotros evaluamos que hacen mucho más allá de lo básico, que son salarios y condiciones de trabajo, efectivamente. Y este relevamiento que también pertenece a ustedes, que es que existen 267 juicios laborales entre 2015 y fines de 2024, también es un número muy alto. ¿Cómo fue esas entrevistas que ustedes tuvieron con los trabajadores de estas plataformas? Bueno, las entrevistas que tuvimos con los trabajadores de plataformas fue, en algunos casos, confirmar quizás ideas que cualquier ciudadano tiene viendo a ellos trabajando en las calles, ¿no? Uno ve una moto y dice, este trabajador está desprovisto de muchas condiciones básicas de trabajo, parece, ¿no? Ve que se accidenta mucho, ve que toma muchos riesgos para
entregar los pedidos en un tiempo corto, y eso efectivamente fue confirmado en las propias entrevistas porque hay ciertos sesgos en el propio producto algorítmico que está instalado en las plataformas que les exige un mecanismo, una forma de organización y de trabajar que es altamente riesgosa. Si uno no concreta muchos pedidos en determinado periodo de tiempo o si no acepta los trabajos en determinados horarios que justo coinciden con la alta demanda, uno queda relegado automáticamente en el ranking y eso impacta, primero, en la distribución de nuevo trabajo. Quien está abajo en el ranking tiene menos trabajo asignado que los que están arriba en el ranking y eso impacta naturalmente en los propios ingresos del propio trabajador, que necesita ingresos para solventar los mínimos indispensables para desarrollar la vida en nuestro país y particularmente en Montevideo, que es una ciudad bastante cara comparativamente con lo que es la región. Y esto ha demostrado incluso que los tiempos de dedicación al trabajo son muy altos. Estamos hablando de promedios, por ejemplo, en el reparto de 60 horas semanales. Estamos hablando de muy por arriba de lo que el convenio número 1 de la OIT, en el año 1919, dijo que esto es lo máximo que debería trabajar un trabajador, que son 48 horas semanales, por ejemplo, ¿no? Están en 60. Están en 60, ¿no? 50, 60, algunos 70 horas. Es muy interesante también que la iniciativa de esta investigación haya surgido en Oxford, que involucre a 37 países, que Uruguay se haya asociado a través de la Universidad Católica y seguramente este es un problema en todas partes del mundo. Por algo, nosotros recién decíamos, la Organización Internacional del Trabajo está construyendo normas para proteger este trabajo. Por algo está este debate, ¿no? Digo, es decir, las empresas de plataformas no quieren reconocer a los trabajadores como dependientes, y ahí está como ese problema, ¿no? En el Uruguay, a los trabajadores con la justicia uruguaya les ha ido bien, porque excepto en raras excepciones, han ganado todos los juicios. Pero ellos insisten en que no son dependientes. Exactamente, ese es el modelo, básicamente, es el modelo de precarización y sobre esa base es que obtienen ganancias. Eso es una constatación real, porque si ese modelo cambiase a un régimen de relación laboral, los costos naturalmente que se incrementan. Ahora, también hay que pensar, quizás las plataformas, si van a ese otro modelo, trasladan los costos a los clientes finales y pueden en definitiva empatar lo que en un principio pretenden eludir. Ahora, es real que en nuestro país la justicia del trabajo particularmente es la que ha intervenido y ha resuelto los problemas concretos que han planteado determinados trabajadores en torno a la calificación de ese vínculo jurídico, si es un vínculo de naturaleza dependiente o si es un vínculo de naturaleza autónoma o independiente. Y acá te hago simplemente un matiz. Ningún trabajador perdió un juicio. Sí, lo que pudo haber perdido es una sentencia de primera instancia, que después fue revocada por los tribunales de apelaciones de trabajo, que en nuestro país son solamente 4. Esos 4 tribunales son los que entienden en todos los casos en segunda instancia, los que se inician en Montevideo particularmente, y los 4 tribunales de apelaciones del trabajo han coincidido en la misma solución. Para nosotros, han dicho los tribunales, los trabajadores de plataformas, concretamente los choferes de Uber, que son los que han accedido más a la justicia, son trabajadores dependientes y no hay otra lectura. Lo que puede haber variado es en qué derechos se les debe asignar a esos trabajadores en función de las particularidades de la prueba. Por ejemplo, si un trabajador logró probar o no, si realizaba horas extras, si realizaba trabajo en su día de descanso semanal, todo eso es lo que varía en cada caso concreto. Pero la cuestión básica, preliminar, de si son trabajadores dependientes o no, está laudada en nuestro país por estos 4 tribunales de apelaciones del trabajo. Es verdad que hay una única sentencia, dictada por la Suprema Corte de Justicia en mayo de este año, que ha rechazado la demanda de un trabajador, pero no sobre la base de que no hay relación de dependencia, sino sobre la base de que para la Suprema Corte de Justicia ese trabajador debió entablar un juicio fuera del Poder Judicial a través de un procedimiento arbitral. No analizó qué implicaba eso, porque en ese caso concreto de una plataforma Uber, el procedimiento arbitral debía seguirse en Holanda, es decir, a 18.000 kilómetros de Montevideo, litigar en otro idioma, pagar los costos de un arbitraje que son elevadísimos, estamos hablando de más de $30.000, ¿no? Totalmente. Solamente para que lo escuchen, ¿no? O sea que es totalmente real. Inviable. Inviable. Federico Rosenbaum, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Un placer. Nosotros seguimos en 5 Sentidos. Los 5 sentidos intactos.